Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia en Radio Solidaria y si estás viendo este programa a través de las cámaras de Solidaria Televisión. Estamos comentando los salmos con nuestro amigo Willy López, que es pastor en Madrid, en Casa de Bendición. Hoy toca el Salmo 67. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y la verdad es que es un salmo que repite varias veces, acerca de la bendición, acerca de bendecir, que nos bendigas, bendícenos. Y yo creo que es muy interesante porque todos entendemos bendición es sinónimo de que todo nos vaya bien. Pero no siempre... La bendición no es dinero. No, claro, no. Es que muchas veces creemos que... bendición tiene que ver con... Eso es. Que todo nos vaya bien. Cuando hablo de todo nos vaya bien es que tengamos una cuenta corriente holgada, que tengamos nuestro piso, que tengamos nuestro coche, que nuestra salud sea fantástica. Entonces eso quiere decir, eso es bendición, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque no va por ahí. Es decir, bendición tiene que ver con el respaldo de Dios en nuestra vida. Y a veces eso significa que Dios va a respaldarnos en circunstancias duras, en circunstancias difíciles. No todo va. Cuando dijimos a Jesús, te acepto como Señor y Salvador, no firmamos un contrato diciendo a partir de ahora todo te va a ir bien, no vas a tener ningún problema, todo va a ser fantástico para ti. No es verdad. O sea, no hay una patente de corso en la salvación. Vamos a pasar, pues estamos en el camino de la vida y en el camino de la vida nos pueden pasar muchísimas cosas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la bendición de Dios siempre va a estar con nosotros, es decir, Dios siempre va a estar respaldando nuestras vidas. Y aún, incluso, si nos vamos con Él, también es un respaldo de parte de Dios, el que va a estar con nosotros. Lo que pasa es que ya digo, siempre, como hemos dicho muchas veces aquí, vivimos en una sociedad de confort, de hedonismo, de placer, de que todo me vaya bien. Por eso se trata de que la gente tenga acontecimientos donde se divierta, donde no piense, donde lo pase bien. Ahora yo alucino con el tema de, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Países que supuestamente tienen unos problemas bastante gordos. Pues el fútbol de repente, si su selección se clasifica, el país se para. Yo recuerdo el año 78, cuando Argentina gana el Mundial de Fútbol, y era un país gobernado por la dictadura militar, con gente volando al Atlántico, tirando personas. Solo con ida, no tenían vuelta. Volvían los pilotos y los soldados, el resto no volvía. Y la gente se volvió loca, pareció que todo se había arreglado en el país. Entonces yo digo, nos pueden comer el coco de tal manera que nos ponen eventos o nos ponen ciertas cosas y nos calman la conciencia. Yo digo, porque al fin y al cabo, a mí el fútbol me gusta, lo que es el fútbol. Lo que no me gusta es el negocio del fútbol. Es decir, a mí no me gusta que un investigador gane 2.000 euros al mes y un futbolista gane 16 millones. ¿Por qué? El investigador trabaja para que yo tenga una vida mejor, el futbolista no. El día que se canse de ese equipo y otro venga y le dé más dinero, ese día se va. Que tampoco lo veo mal, quiero decir que al fin y al cabo es un trabajador, pero es un trabajador. Punto. Con talento, con una gracia especial para ese deporte, pero es un trabajador. Y como buen trabajador, cuando alguien le ofrece más sueldo, dice, pues me voy, ¿verdad? El investigador está ahí a ver si levanto fondos, a ver si puedo para que me financien el proyecto, a ver si no hay ningún cambio de gobierno para que no me retiren fondos, que nadie haga ninguna barbaridad. Y son gente que luego pues tenemos un montón de avances que hemos tenido gracias a los investigadores. Con lo cual, yo digo, es increíble cómo han conseguido. Ahora hay conciertos
como no había ni antes de la pandemia. No, increíble. Todo el mundo, yo creo que en todos los pueblos de España ya hay un festival especial, aparte de los ya clásicos de toda la vida, ¿verdad? Para que la gente vaya y se divierta. O sea, que deje de pensar. Y la gente se ha acostumbrado a no pensar. ¿Es verdad? Entonces, al final digo, Señor, cuando la gente deja de pensar, también deja de pensar en Dios. Sí, o cuando uno deja de pensar realmente en las cosas importantes, ¿no? Decir, oye, empiezas a dejar que los pensamientos divaguen, o incluso empiezas a calmar, ¿no? Es como una anestesia, ¿no? Anestesias tus sentidos y anestesias también tu pensamiento, que necesitas un pensamiento crítico, que necesitas preguntarte por qué de las cosas, que necesitas ser curioso, Entonces, no, si tú te dejas llevar, te aborregas, pues entonces te dejas llevar y cualquier cosa ya, pues no te importa, da igual, ¿qué más da? Lo que está pasando hoy en día en la política, no solo en España, Willy, porque nos toca lo de España, pero es ver el panorama internacional, y es lo mismo en todas partes. Es un acoso y derribo a los sentidos, para que te acostumbres y te canses. Claro. Primero que te sientas impotente, ¿no? Yo con mi voto ya voté, como si eso fuera lo único que tú puedes hacer en la vida. No puedes quejarte, no puedes manifestarte, o no puedes luchar contra las injusticias. Y segundo es el acoso y derribo para que bajes los brazos. Sí. Para que bajes los brazos y digas, bueno, con que a mí me vaya bien. Sí. Y ahora últimamente pues están con el tema de, no, vamos a frenar a la ultraderecha, ¿no? Como diciendo, bueno, da igual que seas pobre, que te vaya mal, estamos frenando a la ultraderecha. Digo, ya, pero hay injusticias que se cometen también desde la izquierda. O sea, hay cosas que no se hacen bien desde este otro lado del barco, vamos a corregir. No. El único objetivo es cuidado que viene el lobo, ya, pero mientras tanto, gobierna, soluciona los problemas, haz algo, no te quedes solamente con el discurso de tú más y tú más y tú más. Bueno, mira, Willy, yo la verdad es que no, yo siempre he contado ese chiste de que si los políticos se montan en un barco y el barco se hunde, ¿quién se salva? Digo, pues España. España se salva. Pero todos, o sea, todos me han demostrado que les da igual. Claro. O sea, que la historia es la poltrona. Eso es. Es decir, eso me indica que estar en la poltrona significa manejar dinero. Claro, ahora hay el último parte del rescate para España, ¿verdad? Son muchos miles de millones y manejar eso es muy goloso. Sí que lo queremos manejar todos. Claro. Entonces es un problema. Pero me gustaría que leyeras el Salmo 67, que es muy cortito, se puede leer entero. Me gusta que comienza con una referencia a la bendición sacerdotal. Claro. Es precioso. Números. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios, y témalo todos los términos de la tierra. Por eso precioso. La palabra es un salmo precioso. Sí, ha mezclado la bendición sacerdotal con el Salmo 23, todo junto ahí, ¿no? Sí. Un poco. Y es muy interesante, la verdad es que ¿Qué significa para ti que Dios, que su rostro resplandezca, o sea, que su luz resplandezca sobre nosotros, en nuestro rostro? ¿Qué significa? ¿Tú cómo le traducirías a alguien que no ha leído nunca la Biblia? ¿Qué significa esta expresión, Willy? Hombre, realmente el rostro es la esencia de Dios. Es el rostro de cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, cuando la Biblia habla mucho de tu rostro iluminado, de tu rostro. Dice que incluso Moisés, cuando bajó, tuvieron que ponerle ahí un pequeño velo, ¿verdad? Porque su rostro estaba iluminado. Realmente, cuando Dios resplandece sobre nosotros, simplemente lo que está haciendo es iluminando, diciéndonos, esto es lo que yo quiero para ti, esto es lo que yo he hecho para ti. En nuestro caso, esto es lo que he hecho yo para ti a través de mi Hijo Jesucristo. Eso es resplandecer, es iluminar, es mostrar el camino. Y eso es un poco, ¿no? Porque luego cuando resplandece algo también trae un componente de calor que necesitamos también. O sea, son muchas cosas muy profundas cuando en la bendición sacerdotal
¿verdad? Se habla de que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Es decir, Dios va a estar Dios va a estar guiándote. Claro, la idea de resplandecer durante el día no tiene mucho sentido. Pero cuando llega la noche y resplandece, ¿verdad? Por eso cuando iban en el desierto, por el día tenían la nube, pero por la noche se levantaba como una columna que resplandecía, ¿verdad? Y les mostraba el camino. La nube les daba sombra. Claro. En el desierto es muy importante la sombra. Hombre, importantísimo. Eso resguardaba de la quemadura. Y el calor por la noche. Eso es. Entonces, la idea para quien nos esté escuchando de que Dios quiere mostrar y quiere mostrarse a ti. Ya digo, si preguntas a un judío, lógicamente no te va a hablar de Jesús, pero si preguntas a un cristiano, sí. Es decir, Jesús ha sido lo que Dios ha mostrado, ¿no? Por eso se hizo hombre, siendo Dios. Para que lo podamos ver, estuvo ¿no? con nosotros, sí, para que realmente nos hagamos una idea. Por desgracia, luego pues la gente se ha dedicado a hacer estatuas y cuadros y historia, pero no era, porque la cuestión era de corazón a corazón, del corazón de Dios a nuestro corazón. Nosotros hemos preferido un poco con nuestros sentidos, ¿no? La vista, todo lo demás, pero lo que Dios quería decir, mira, aquí está mi corazón, te lo muestro, este es mi resplandor a través de Jesucristo para que llegue a tu corazón, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que el salmista también está diciendo. Y yo le digo, yo en la iglesia lo he dicho varias veces, digo, mira, hay un secreto, el pueblo judío es un pueblo de más o menos 11 millones de habitantes, no es muy grande, pero sin embargo es increíble la cantidad de premios Nobel, la cantidad de premios de otro tipo que ha tenido, y digo, y uno de los secretos que tiene es que las mamás judías a sus hijos cada día antes de salir al colegio les dicen la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde, y lo dicen de corazón. Y les va bien. Y eso que ha sido un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia a lo bestia. Es decir, lo del Holocausto fue lo más sonado, y tal vez porque es lo que tenemos más documentado por haber sido en el siglo XX, ¿no? Pero los judíos aquí en España, en Portugal, en Rusia, en un montón de sitios, han sido perseguidos y aún así han prosperado. Y esto tiene que ver mucho con la bendición sacerdotal. Por eso, pues en vez de decirle a tu hijo no sirves, no vales para nada, nunca vas a llegar a nada, no vas a probar, no sé qué, prueba y cada día dile de corazón, no como un mantra. No, porque no es un mantra, pero de corazón dile el Señor te bendiga y te guarde, etcétera, etcétera. Está ahí en número 6 y puedes ver esa bendición. Hay algo que admiro, ¿no? De lo que tú dices de Israel, de los judíos, el pueblo judío, es la transmisión de padres a hijos, ¿no? La transferencia de este conocimiento, la transferencia de la bendición, de la palabra de Dios, que si no es por ellos no tendríamos la palabra hoy 4.500 años después, ¿no? De que fue dada a Moisés, ¿no? No, perdón, 3.500, bueno, lo que sean. O sea, increíble, ¿no? Cómo han traspasado de padres a hijos, cómo han conservado el respeto, incluso hasta los judíos que son ateos. Sí. Conservan las costumbres y está prácticamente en su ADN, ¿no? Hay una epigenética, ¿no? No sé si es un término acertado, pero hay una transferencia increíble en la herencia, ¿no? Es el legado. El temor a Dios, el contar con Dios, el respeto a Dios, los valores de la Biblia. Y yo, sinceramente, Willy, me da mucha pena. Como hijo de pastor, ahora soy pastor, tengo hijos también, ya soy abuelo, y la transferencia de padres a hijos, y que es muy triste ver que no hay relevo generacional muchas veces en los ministerios. Tú lo has hablado aquí muchas veces. No hay un relevo, no tiene por qué ser biológico, ¿vale? Hemos dicho aquí que el relevo no tiene que ser el hijo del pastor, sí, pero tiene que haber un relevo generacional. Tiene que haber una transmisión de padres a hijos en lo espiritual también, padres espirituales, y nietos y bisnietos. O sea, no podemos pensar que un ministerio puede surgir, puede
tener éxito, pero tiene que morir con el fundador de ese ministerio, ¿no? Y tristemente pasa mucho, ¿no? En las iglesias, ¿no? Por desgracia sí, es decir, tenemos un Dios generacional. El Dios que conocemos desde el principio es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, Dios siempre ha hablado de un Dios generacional. Entonces, la iglesia tiene que ser una iglesia generacional. Entonces, que el hijo del pastor es el que Dios llama, el que Dios levanta, pues adelante. ¿Qué es otra persona? Pues eso, otra persona. Es decir, lo que no podemos hacer, ¿por qué? Porque ya lo vivió Israel con los reyes. Es decir, el hijo era, y el hijo era más... Peor que el padre. Era penoso, ¿no? Entonces, pero como era el hijo, pues tenía que ser, mientras que seguramente otro... Se rompe todo ahí con Salomón, con Jeroboam y Roboam. Jeroboam no era hijo de Salomón, ¿verdad? Entonces Roboam podía haberlo arreglado, pero por zoquete tampoco lo arregló. Y siempre tenemos que ver esto. Por eso yo, uno de los temas que a mí siempre me ha tocado más ha sido la paternidad. En España, yo hablo de España porque es lo que conozco, ¿verdad? En España no ha habido paternidad. Es decir, ha habido autoridad, sí, pero no ha habido paternidad. O sea, es ese padre preparando a su hijo, y ya digo, como tú has dicho, puede ser biológico o no, pero esa paternidad. Entonces, ¿qué ha pasado? La gente ha crecido imitando a otros. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que sobre todo los posibles ejemplos, todos han venido de América Latina, de Estados Unidos, y esos son. Entonces tenemos un evangelio un poco latinizado. No tenemos un evangelio español. Autóctono, ¿no? Sí, es latinizado por ahí. Lo ha habido, pero quizás no... Yo me he criado en él. Claro, pero no has sobrevivido. O sea, no has sabido trasvasar, es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Que yo reclamo que la palabra y el llamamiento, ¿no? del autóctono, da igual, aunque sea foráneo, transmitirlo a la siguiente generación. A ver, me parece sintomático que el hijo del pastor no siga los caminos del pastor. No tiene por qué ser pastor. Ya. Pero que su propia casa no esté en orden. Ya me parece bastante sintomático. Ya. Pero que además no haya un relevo generacional a la iglesia, donde hablo de la iglesia, hablo de ministerio, hablo de muchas cosas, ¿no? Incluso de la empresa. Sí. Me da pena que los hijos no conserven el oficio familiar. Ya. Entonces siempre los padres pensamos que lo que tenemos no es lo suficiente para nuestros hijos y queremos algo mejor para nuestros hijos. Oye, pues igual tú tienes una vida digna y lo que ellos han recibido es lo mejor. Claro. ¿Cómo quieres que ellos tengan otra cosa que quizás no les beneficie? Si lo mejor para mí ha sido conocer al Señor, yo deseo en lo más fuerte, más dentro de mi corazón, que mis hijos conozcan al Señor. Claro. Si Dios me ha puesto a servir en la iglesia o en el ministerio, lo que yo más deseo es que mis hijos sirvan en la iglesia y en el ministerio. O sea, no, pero el pensamiento es, no, mis hijos no merecen esto, no, ellos no tienen el llamado, ellos tienen que encontrar su propio camino, pero necesitas transmitirle. Sí, que por lo menos tengan la oportunidad de pensárselo. Claro, y luego ellos que elijan, pero tú tienes la obligación de transmitirlo, ¿no? Me lo decía, hablaba como que es un mandamiento bíblico, no sé en qué versículo está, de transmitir a tu hijo y a tu nieto, dice la palabra. O sea, que como padres y abuelos tenemos la responsabilidad de educar y transmitir los valores a nuestros hijos, a nuestros nietos. La Biblia luego habla de la tercera generación, la cuarta generación. Pero bueno, y más todavía a veces. ¿no? Podemos llegar casi hasta la 10ª. Por eso es importante, ¿no? Y por eso dice que la bendición también de Dios va a llegar hasta a las generaciones. Y eso es un poco lo que el salmista aquí en el Salmo 67 está diciendo y está repitiendo una y otra vez: bendice, bendícenos, bendíganos. Dios, ¿por qué? Porque necesitamos la bendición de Dios. Y creo que estamos viviendo unos tiempos tan polarizados en todo, que necesitamos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, ya digo, no solamente es lo que hemos dicho antes, que todo te vaya bien, que todo te vaya fantástico, sino también incluye la sabiduría de Dios, qué tenemos que elegir, por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que caminar, porque ahora estás ahí, ¿no? O sea, quiero decir, tienes que pensarte mucho lo que dices,
porque lo que digas, si las redes sociales lo usan, no solamente te pueden machacar a ti, pueden machacar a tu familia. Es decir, y da igual si tienen razón o no tienen razón, da igual si es verdad o si es mentira. Es decir, las redes sociales es la que manda, por lo tanto, tienes que pensártelo, ¿no? Porque, claro, llevar a que tú solo. Por eso Pablo dice, si es posible no os caséis, ni tengáis hijos ni nada. ¿Por qué? Porque si van contra ti, pues van contra ti, tú aguantas el chaparrón como sea y sales como sea. Pero claro, cuando es tu familia la que puede salir dañada, yo no sé tú, pero a mí me da repelús pensar que pueden machacar a mis hijas, a mis nietos, por algo que yo he dicho, que creo que tengo derecho a decirlo, pero que la sociedad simplemente ha dicho esto no es políticamente correcto, no es socialmente correcto, por lo tanto no lo puedes decir, ¿no? Sí, van a buscar el punto débil o el punto sensible en tu vida para intentar de hundirte, ¿no? Está pasando ahora en la sociedad, en muchos aspectos, muchísimos aspectos. Donde hay un juez que toma determinada, si el juez no me favorece, entonces voy a buscarle todo, si el policía no me gusta o si este hace lo que yo no quiero, entonces siempre estamos queriendo arrimar el asco a nuestra sardina, pero fíjate, Willy, que me gusta, que dice que haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, yo siempre hablo de eso, del propósito. Claro. Somos salvos para servirle. Somos hijos de Dios para ser hijos de Dios, para comportarnos como hijos de Dios. Hemos sido rescatados del pecado, librados del pecado, para que podamos servirle libres, limpios de pecado. El faraón, o sea, Moisés le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que sirvan a Dios en el desierto. O sea, nos quedamos siempre con el medio, no con el fin. Claro. Nos quedamos siempre con el, no, oye, Dios te va a perdonar tus pecados. Sí, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a pecar? ¿No? Para que no vuelvas a pecar. El Señor le dice a la mujer, dice, vete y no peques más. O sea, te perdono, el perdón viene con un cambio. No viene para que simplemente seamos lavados y para que volvamos al fango como la cerda lavada, ¿no? Sino que tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Para eso es el perdón, ¿no? Sí, no, y lo que tú dices es muy importante, propósito. Todo el mundo, diga lo que diga, tiene propósito. Hay gente que dice, no, yo vivo mi vida, yo... Carpe diem, no. Todo el mundo tiene... Igual tu propósito es solo divertirte. Igual es tu propósito solo pasarlo bien. Igual es tu propósito, pues yo qué sé, encontrar cada fin de semana una chica o un chico. Pero todos tenemos propósito. Entonces no nos tenemos que avergonzar de hablar de propósito. Es decir, y el nuestro, por lo menos el mío claramente, es decir, hablar de la gracia y del amor de Dios. O sea... es de lo que voy a hablar, porque es de lo que vivo. ¿Que tú no coincides conmigo? Bueno, pues ya está, no tenemos ningún problema, pero yo no voy a dejar de hablar simplemente porque algo no esté de moda, porque algo no se lleve, porque algo no le parezca bien a alguien, me da igual. Es decir, yo no conozco a nadie. Ahora, el próximo sábado me supongo que será el famoso desfile del orgullo gay, ahí nadie se corta, nadie se avergüenza. Yo me voy a avergonzar, ¿por qué? Tú tienes tu propósito, tu propósito es decir que tienes libertad, que puedes hacer lo que quieras, que hay que respetar tu orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esos son tus propósitos y por eso lo haces. Mis propósitos son diferentes y creo que tengo derecho. Y yo creo que la Iglesia tiene que perder el miedo a que los caminos de Dios sean conocidos, como dice el salmista. Es decir, necesitamos la bendición de Dios y necesitamos que su rostro resplandezca sobre nosotros, pero al fin y al cabo el propósito es decir que su camino sea conocido. Y eso es algo que no podemos dejar a un lado. Es decir, el día que la sociedad consiga que nos metamos en nuestra iglesia, entre cuatro paredes, que ahí lo pasemos muy bien, que lo pasemos fantástico, pero que una vez que salgamos de las puertas del local ya no digamos nada, ese día nos han matado. O sea, bueno, ese día... va por ese camino la cosa, ¿eh? Sí, pero ese día el Evangelio ha muerto. Es decir, el Evangelio ha muerto. Entonces, lo siento, pero si yo precisamente lo paso bien
aprendo, tengo un tiempo de comunión, tengo un tiempo de alabanza, de adoración en el local de mi iglesia, cuando salgo lo tengo que contar. O sea, yo no sé, pero me imagino que los 7.000 españoles que fueron a Alemania a ver el España-Georgia, me imagino que no hablaron al salir del concierto de Rafael. Me supongo que hablaron de lo bien que lo había hecho España y lo bien que juega y cómo habíamos ganado holgadamente. ¿Por qué? Porque es lo que habían visto, es lo que dice el libro de Hechos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que ha sido testimonio, de eso hablamos. Entonces yo creo que es tiempo de decir, tal vez no hablamos porque no vivimos. Ahí está. Pero yo creo que es tiempo de no olvidar y empezar a vivir. ¿Para qué? Para tener algo de qué hablar. Que no te escucha la gente, no pasa nada. No pasa nada. Es decir, tú vas a seguir hablando de lo que vives y cada uno es lo que hace. Entonces vamos a seguir hablando y vamos a mostrar los caminos de Dios, como el salmista nos dice. Solemos por un lado, aislarnos, ¿no? Nos solemos esconder por vergüenza, complejos, quizás porque no nos importe, porque ha habido una parte de la iglesia que ha dicho no hace falta predicar, el Señor añade sola a los que han de ser salvos. Entonces, oye, ya entrará por la puerta el que tenga que entrar. Y a veces pasa que alguien entra sin más. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y pues espera, pasa, escucha y el Señor le toca. El Señor al final puede utilizar cualquier medio a su alcance. Pero nos hemos acostumbrado quizás a eso. Luego, por otro lado, cuando hay persecución, cuando hay adversidad, el Espíritu Santo produce en nosotros no una rebeldía contra Dios, sino una rebeldía contra el sistema. Claro. Y eso nos aviva, ¿no? Y sabemos que cuando hay persecución hay avivamiento. Y ahí sí se define quién es quién, ¿no? Ahí sí se define el que es y el que no es. Claro. Porque el que no lo vive, el que lo que tú has dicho, no vive con pasión, realmente no está lleno del Señor, bueno, dirá, pues no pasa nada, oye, mejor me escondo, que los tiempos son malos. Sí, es que estos son una panda de fanáticos. Esto creo que estos son radicales, ¿no? Sí, estos son muy radicales. Fundamentalistas, ¿no? Dice ahora, ¿no? Sí, ahora lo llaman. Sí. Eso es, fundamentalistas religiosos. Y ahí se define, ¿no? ¿Quién es quién? Y a veces, pues tiene que pasar eso un poco, ¿no? Tiene que apretar unas tuercas que seremos menos, pero es que nunca fuimos más, no sé cómo decirte. Claro. O sea, igual había mucho bulto, y mucho ruido y pocas nueces. Eso es, pero cuando tú cribas un poco, al final separas la paja del grano, ¿no? Claro. Y el Señor sabe quiénes son los suyos. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Realmente Él sabe quiénes son y dónde están y en cada momento. Entonces, a veces tiene que sacudir un poco, ¿no? El árbol para que caigan los frutos, ¿no? Claro. Y bueno, es triste decirlo, pero es una realidad. Sí. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que Dios, permite que nos zarandee el diablo, el mundo, las situaciones, pero que ahí es donde somos probados, ¿no? Si nuestra raíz está arraigada, si estamos bien sujetos, si estamos cuando somos puestos a prueba, ¿no? Y aquí el salmista, que siempre habla de las pruebas, de la persecución, aquí está diciendo, vamos a alabar, que todos los pueblos alaben, que la tierra va a dar su fruto, nos bendecirá Dios, ¿no? Y yo creo que nosotros nuestra actitud debe ser esa. Dios nos va a bendecir. Dios está con nosotros. Él está de nuestro lado. Aunque las circunstancias no lo parezcan, aunque haya adversidad, haya problemas, enfermedad, pero Dios está con nosotros, ¿no? Qué bonito, ¿no, Willy? Hombre, es que yo creo que vuelvo a decir, ese es el respaldo, ¿no? de Dios hacia nosotros, es decir, y ahí lo menciona en varios casos, uno de ellos en el práctico, en el día a día, es decir, quiero decir, ahora claro, que la tierra dé su fruto y todo eso a los urbanitas nos trae sin cuidado un poco, ¿no? Pero en aquellos tiempos donde la gente vivía de la agricultura, de la ganadería principalmente, ¿verdad? Pues que la tierra diera su fruto era comer, y no solamente era comer, era amontonar para el invierno, para tener comida para el invierno, etcétera, etcétera. Es decir, la provisión de Dios es parte de eso. Habla de la bendición y habla también de para que la gente conozca.
La bendición. Y esto y es algo muy seamos interesante. luz, ¿no? Claro. Resplandece para que nosotros seamos luz, así como tú eras luz, ¿no? Claro. Al final tenemos que ser luz del mundo. Claro, las plagas en Egipto fueron muy significativas en ese sentido, ¿no? De repente Egipto, los egipcios estaban en oscuridad total y allí en la tierra de Gosén estaban las casas iluminadas de los israelitas. Es decir, eran luz y entonces seguramente los egipcios nunca se hubieran dado cuenta de eso porque sus casas también estaban iluminadas habitualmente, pero cuando vino la plaga dijeron, oye, estamos en oscuridad y ellos están en luz, ¿no? Entonces, así las plagas suelen ser muy significativas, ¿no? De decirnos, mira, esta es la diferencia. Cuando todo va bien en la iglesia, a veces ni nos acordamos de la bendición de Dios, no, además yo manejo el tema, yo sé por dónde va, entonces, no lo digo, pero lo vivo, ¿no? Es decir, creo que no necesito a Dios. Aunque creo en Dios, y voy los domingos a la iglesia y todo, creo en Dios, pero no lo vivo habitualmente, con lo cual al final pierdo la bendición. Es decir, de saber que Dios está conmigo. Y pierdo la bendición de decírselo a los demás. Oye, ¿sabes? Mira, todo me va bien, pero sé que Dios está conmigo. Sé que su respaldo está conmigo, que esa es su bendición. Y quiero contártelo. Claro, ¿qué ocurre? Cuando todo nos va bien, pues nos acostumbramos. Muy fácil. ¿Y de qué hablamos con la gente? De lo bien que nos va. Pero no el por qué nos va bien. ¿Y qué es lo que la gente necesita conocer? ¿Por qué? Porque tenemos gente, es decir, tener a Dios no significa que todo me vaya bien, no tener a Dios tampoco significa que todo me va a ir mal. Hay gente que no tiene a Dios y las cosas le van bien, pero no va a tener vida eterna. O sea, va a tener de todo, va a tener dinero, va a tener lujos, va a tener de todo, pero no va a tener vida eterna. Que esa es la diferencia, y eso es lo que les tenemos que contar. Es decir, es un poco como la parábola del joven, el encuentro del joven rico con Jesús en Mateo 19, ¿verdad? Que, ¿qué tienes? Pues mira, cumplo con todos los mandamientos, honro a mi padre y a mi madre, y además todo esto lo hago desde mi juventud. Y entonces la segunda pregunta de Jesús es muy interesante. Dice, bueno, ¿y qué te falta? Dice, pues vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y seguirme. Y dice que la decisión del joven rico fue muy clara, se fue triste porque tenía mucho. Es decir, Jesús siempre te va a decir esto, ¿qué tienes? Bueno, ¿y qué te falta? ¿No? Y un poco, a veces lo que nos falta por dejadez es la bendición de Dios. Por dejadez, simplemente por no darnos cuenta, por centrarnos en nosotros mismos, tenemos que saber que lo que nos mantiene, lo que nos mantiene de pie es la bendición, la gracia de Dios. Sí, no depende tanto de las circunstancias, sino también hay que buscarla y encontrarla, ¿no? De ese tesoro que es la vida eterna, la salvación, esa perla, ¿no? Que habla claro. En la palabra, ¿no? Hay que venderlo todo para conseguirlo, o sea, hay que dar prioridad absoluta a eso, al reino de Dios, ¿no? Y lo bueno es que estando en el reino de Dios, Él se ocupa de todo lo demás, ¿no? Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios se va a ocupar de ti porque nos conoce, dice que Él sabe las necesidades que tenemos, ¿no? Habla de los lirios, habla de las pájaros, habla de las cosas y dice, bueno, si Dios sabe que tienes necesidad, ¿cómo te va a descuidar Dios? Preocúpate primero de lo importante que es de mi gracia, básate en mi gracia, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Claro. Y cuando estás en la gracia de Dios te das cuenta de las cosas importantes también de la vida, de las prioridades, cuál es el orden de las prioridades, ¿no? Y a veces tenemos un poco invertido, ¿no? El orden de las prioridades y buscamos aquello que no es tan importante o tan urgente y dejamos de lado aquello que es vital para nosotros, porque si no, sin la gracia de Dios vamos apagándonos, ¿no? Vamos apagando y al final vivimos pues como una muerte en vida, ¿no? Claro, por eso la bendición de Dios es tan importante. Es decir, ¿por qué? Porque al final la vida tiende a envolvernos y no dejarnos ver. Es decir, por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que pasa a ser, como tú dices, las prioridades?
mi sustento, Claro. mi techo, mi salud, pasan a ser mis prioridades y entonces no me dejan ver lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? Las prioridades son insaciables. Sí, porque siempre vas a querer más. Cuando tengo, siempre quiero más. A la salud es tal vez lo que descuidamos más, pero en cuanto a lo demás, siempre queremos más, por lo tanto nos exige más tiempo, hay que llegar, hay que alcanzar, y no nos damos cuenta de que estamos sustentados por la bendición de Dios, sin merecerla absolutamente para nada, estamos sustentados por eso. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando nos viene un revés. Normalmente sí. Un problema económico, un problema de salud, un problema laboral. Entonces de repente clamamos a Dios. Cuando nos teníamos que haber dado cuenta que tal vez si hubiéramos confiado más en la bendición de Dios, incluso tal vez no estaríamos pasando lo que estamos pasando, la dificultad que estamos pasando, ¿no? Pero a veces Dios las permite, para que te des cuenta cuál es tu prioridad. Tu prioridad es clara, tu prioridad es estar conmigo, disfrutar de mi bendición. Esa es tu prioridad. ¿Por qué? Porque el día que mueras y vayas a mi presencia, no te vas a tener que preocupar por tu salud, por tu trabajo, por tu dinero, por tu casa. Solo vas a disfrutar de la bendición, de estar en mi presencia. Entonces, si ese es el fin, no te quedes en los medios. Claro. Acuérdate cuál es el propósito, porque eso es lo que va a quedar al final, después de todo, al final. No conozco ningún rico que se ha llevado nada. Aquí lo ha dejado todo. Aquí se ha quedado. Entonces, eso nos enseña una cosa, y es que lo que vamos a tener es lo que nos vamos a encontrar allí, y lo que nos vamos a encontrar allí es lo que hemos edificado o lo que hemos sembrado aquí, como nos enseña 1 Corintios capítulo 3. Eso es lo que va a haber. Piedras preciosas, plata, oro, hojarasca, madera, heno. ¿Con qué has sembrado? ¿Con qué has construido? ¿No? Y en base a eso, cuando construyes bajo la bendición de Dios, todo lo que construyes tiene que ver con plata, oro y piedras preciosas. Y cuando construyes bajo tus prioridades, pues a veces hay plata, pero hay mucha hojarasca, hay mucha madera, mucho barro, que cuando pase por el fuego, lo que va a ocurrir es que va a desaparecer. Entonces es importante que nos centremos en esto como el salmista, y una y otra vez, bendícenos, bendición, bendíganos, etcétera, bendición, porque creo que es lo que Dios quiere transmitirnos. Así es. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, que podamos ser ese testigo, ese testimonio, esa luz al mundo, a las naciones, para ese piso piloto, ¿no? Claro. Oye, representamos la bendición de Dios, Dios nos bendice, no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores, no porque seamos... No, es por pura gracia, ha querido bendecirnos. Y cuando los demás vean que nuestra vida es plena, que somos benditos, que Dios nos bendice, que Dios nos ama, eso tiene que producir envidia, ¿no? Y tiene que producir una hambre, ganas de... Tiene que ver, ¿qué tienes? Yo quiero lo que tú tienes, yo quiero que me vaya bien, en el sentido que tiene que ser. Quiero que Dios me bendiga como Dios te bendice a ti, ¿no? Y que podamos provocar a celos, no me salía la palabra, que podamos provocar a celos a las naciones, y como dice aquí el salmista, que témanlo todas las naciones, claro, ¿no? Que todo el mundo vea que Dios es bueno, que Dios nos bendice y quieren lo mismo, porque temer a Dios no es tenerle miedo, sino claro, es decir, oye, cuento contigo, quiero que tú te ocupes de mí, quiero que tú me bendigas, ¿no? Por eso es importante que la gente tenga claro que la bendición de Dios se mueve por unos parámetros totalmente diferentes a la felicidad o al bienestar social, ¿no? Entonces, no significa que vamos a tener mucho, y entonces eso quiere decir, eso va a marcar la bendición de Dios. No, es simplemente decir, la bendición de Dios es, estoy confiado, estoy tranquilo. Cuando sopla tormenta, cuando sopla dificultades, cuando vienen situaciones complicadas, yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque sé que la bendición de Dios
me respalda, que la bendición de Dios está conmigo. Entonces, ahora, si quieres pasarte a los parámetros sociales, pues entonces vas a tener que trabajar mucho, porque vas a tener que conseguir mucho dinero, muchas cosas, mucha fama para que la gente te respete, etcétera. Pero la bendición de Dios es totalmente diferente, se mueve en otros parámetros diferentes. Muchas gracias, Willy. Nada. Dios te bendiga. Igualmente. Igualmente. Shalom. Shalom. Dios os bendiga y haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Creo que es lo mejor que os puedo desear en este día y que el Señor os acompañe. Hasta pronto.